Para Colombia tenemos lo siguiente, ¿no? Como equipo tenemos más de 15 años en este rubro, la maquinaria pesada, muchos años ya. Va a ser puntuales para no serlo muy largo, ¿ok? En la programación en Colombia, en Medellín, tendremos 13, 14 y 15 de noviembre en Medellín, ¿ok? 13, 14 y 15 de noviembre, electrohidráulica. La programación en Barranquilla, 20, 21 y 22 de noviembre. Entonces, ambos son electrohidráulica, nada más que en Medellín es un poco más avanzado, por decirlo así. Aquí les presento los temas, la diferencia un poco entre uno y otro, que hay la diferencia en cuanto al temario. En Medellín ya no vamos a hablar de simbología, o sea, vamos por algo es un poco más avanzado. En Medellín, electrohidráulica, diagnóstico, vamos a profundizar en tema de bombas. Sabemos la debilidad que existe en cuanto al conocimiento de bombas con LS. Esas bombas con LS son bombas que encontramos casi en todas las máquinas y mucho más vistas en retroexcavadoras, que solamente trae una sola bomba, ¿no? Y precisamente esa bomba controlada por LS, pero también lo encontramos en cargadores, en tractores, motoniveladoras, entre otras máquinas vamos a encontrarnos esa bomba. Ahora, ¿qué más vamos a estudiar? Bombas de excavadora serie D. Todo lo que tiene que ver con excavadoras hidráulicas. Se va a estudiar la NFC, la presión cruzada, la presión PS a profundidad. Bombas de excavadoras de la nueva generación o electrónicas. Cómo funcionan internamente, cómo se angulan, cómo funcionan las fallas. ¿Qué más? Como parte de la electrónica, diagnóstico. Aquí vamos a profundizar, vamos a hablar incluso desde los sender, interruptores, cómo funcionan, cómo evaluar, cómo diagnosticar a los sender, a los interruptores, tipos de sensores, pasivos, activos, analógicos, digitales, cómo funcionan, evaluación, su modalidad de falla, solenoides on-off, proporcionales, cómo funcionan, evaluación, FMI. Aquí incluso vamos a revelar los procedimientos de evaluación de estos componentes tan solo usando un cable. Ni siquiera necesitas un multímetro, menos necesitas otras herramientas, tan solo con un cable tú puedes diagnosticar cualquiera de estos componentes. Entonces, ¿cómo? Vamos a hablar de los modalidades de falla, vamos a hablar del MI, del SID, de FMI, diagnóstico electrónico. Entonces, es una programación realmente fuerte, por decirlo así, pero está súper buena. Vamos a hablar también un poco de regulación de bombas, cómo usar el flumíter, cómo hacer las regulaciones, dónde hacer ajustes en las bombas hidráulicas y como parte de la práctica vamos a usar un poco más de máquinas, más de planos. Y como tal, nuestro tercer día es práctico. Eso es, Leo, eso es en Medellín. O sea, en Medellín, los que ya han asistido en capacitaciones anteriores en Colombia, la recomendación es que participen en Medellín porque es un poco más fuerte. Ahora, hidráulica en Barranquilla. En Barranquilla sí vamos a hablar de simbología y componentes, funcionamiento de cilindros, motores, válvulas, cómo funcionan internamente, todo lo que son tipos de válvulas. También vamos a hablar de bombas, obviamente, pero aquí, como vemos, tenemos este tema. El primer tema es simbología y componentes. Válvulas de alivio, válvulas reductoras, válvulas check, válvulas direccionales, todo lo que tenga que ver con válvulas, tipos de cilindros, motores hidráulicos, bombas, y también vamos a tocar un poco de electrónica, pero un poco, digamos, no tan a profundidad. Vamos a hablar aquí solamente de sensores, tipos de sensores, pasivos, activos, analógicos, digitales, solenoides on-off, proporcionales, y aquí tocamos el tema de evaluación de componentes, reusabilidad, para gente que reparan cómo aplicar los procedimientos de reusabilidad de componentes. No siempre es cambiar por cambiar, sino tienes que aplicar las guías de reusabilidad que te emite el fabricante, ¿no? Cómo usar esas guías, cómo saber si este componente está desgastado o cómo evaluarlo, cómo saber si lo puedo reusar o lo puedo simplemente ya no usar. Ese tema lo vamos a hablar en Barranquilla. ¿Qué más? Circuitos electrohidráulicos, seguimiento en planos de la 420F2, ya que es una máquina hidráulica, y la 336 electrónica es una máquina electrohidráulica. Tercer día en práctica y